Tu micro. Ya está abierta la transmisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar espacio de 3 minutos para que más personas puedan integrarse. Comenzamos en un momento. Ok, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a estas jornadas de innovación de CIATEC Unidad Jalisco. Agradecemos a todos ustedes su asistencia y participación en este quinto webinar. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema del que todo mundo habla, pero pocos conocen cómo funciona. Se trata de la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Y para dar esta interesante conferencia, tenemos el gusto de presentarles a dos expertos en el tema. Ellos son el doctor Gerardo Rodríguez Hernández, quien estudió la maestría en Inteligencia Artificial Aplicada en Universidad de Exeter, Reino Unido, y posteriormente un doctorado en nanomateriales en Universidad de Oxford, también en Reino Unido. Actualmente, él es el coordinador de los laboratorios de inteligencia artificial en CIATEC Unidad Jalisco. Y también tengo el gusto de presentarles al maestro Leopoldo Martínez Quintal. Él cuenta con más de 20 años de experiencia como investigador y administrador de proyectos de tecnologías de información. Ha participado en más de 30 proyectos con grandes empresas como son GE, Continental, Volvo, Pemex, CONACYT, ASA, CEP, entre otras. Coordina líneas de investigación en eficiencia energética y realidad aumentada para la industria y la inteligencia artificial. Actualmente se desempeña como el coordinador de investigación, desarrollo e innovación en la Dirección de Tecnologías de Información en CIATEC. Y para iniciar esta conferencia, les pedimos por favor mantener sus micrófonos cerrados y en caso de tener algunas preguntas, por favor anotarlas en la sección de Q&A. Al finalizar tendremos 10 minutos para dar respuesta a sus preguntas.
Y sin más preámbulo, con ustedes el doctor Gerardo Rodríguez Hernández y el maestro Leopoldo Martínez. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Yo voy a empezar la presentación. Un momentito. Ok, ¿sí se ve ya bien? Sí, listo, se ve. Listo. Ok, vamos empezando. Pues buenas tardes de nuevo. Muchas gracias a todos por su asistencia. La charla de hoy que vamos a dar entre el maestro Leopoldo y yo es la introducción a inteligencia artificial y sus aplicaciones. El propósito de esta charla es, vaya, a presentar algunos conceptos generales sobre lo que es la inteligencia artificial, lo que no es la inteligencia artificial, más o menos algunas aplicaciones que están ya desarrolladas, y bueno, algunas otras cosas relevantes para las cuestiones de CIATEC y demás. Hay una advertencia por ahí. Este es un campo muy extenso, ha crecido demasiado en los últimos años, entonces pues obviamente va a haber muchas omisiones, pero bueno, espero que la selección de información que les preparamos les parezca interesante, y la intención es generar un diálogo y empezar a mantener comunicación para interesar a más personas en un tema tan interesante. Ya. Vamos empezando por qué es la inteligencia artificial, la revisión de los conceptos. Básicamente, bueno, la idea de la inteligencia artificial como tal, o la idea de las máquinas que piensan, o máquinas inteligentes, no es nueva, existe desde que el mundo es mundo. El ejemplo más antiguo documentado es de los griegos, lo documentado unos años antes, pero que es el ejemplo que está del lado izquierdo. Es un personaje de la mitología griega que se llama Talos, que era un autómata gigante de bronce que protegía la isla de Creta contra piratas e invasores. Ese es el ejemplo más antiguo. Talos había sido fabricado por Hefestos, que es en la mitología griega es el personaje asociado a la tecnología, ¿no? Y su misión pues era proteger a la isla, y era un autómata, ¿no? Era una especie como de robot gigante, hasta donde los griegos lo alcanzaban a conceptualizar. Posteriormente, durante el desarrollo de la humanidad, pues ha habido otros ejemplos, como este de abajo, que era una cabeza de bronce que hablaba o simulaba la función de hablar. En el siglo XVIII, aparece este ejemplo de María Antonieta tocando el piano, el clavicordio, una cosa así. Aquí, bueno, la cuestión es que estaba medio interligado robótica con inteligencia artificial, porque la concepción de la gente entonces era más orientada hacia la percepción de la inteligencia, ahora orientada a aparecer como humano, ¿no? Eventualmente se va llegando a una definición un poquito más abstracta. En los 70s aparece la Odisea del Espacio 2001 de Kubrick. Este ejemplo de aquí. Más recientemente tenemos la Matrix, como este caso de acá, de un concepto más general de una inteligencia artificial que supera a los humanos, y es un concepto abstracto, ya no está como encarnado en el cuerpo, no hay una relación con la robótica, sino solamente una máquina que es capaz de vaya, algo similar a pensar como lo hacemos nosotros, Vicky, en la película de Yo Robot, y recientemente esta que es muy cercana a la realidad, de hecho ya estamos casi en ese punto, el de la película de ella, donde es una historia de un hombre que se enamora de su asistente digital, así como su Siri. Si se fijan, cada vez va convergiendo más la ficción con la realidad. Como les decía, bueno, el concepto de inteligencia cada vez se va abstrayendo más, ¿sí? A final de cuentas, pues hay que preguntarse qué entendemos por inteligencia, ¿no? Más recientemente. Regularmente la manera de reconocerla es como una habilidad para reconocer patrones. De hecho, los test de IQ o los test de inteligencia, eso es lo que miden. O sea, qué tanto un individuo es capaz de reconocer una serie de patrones
incompletos que le dan ahí. Y la habilidad para transferir experiencias de un problema a otro similar, hacer lo que le conocemos como una generalización. ¿Sí? O sea, también eso refleja inteligencia. En el ejemplo que pongo en esta diapositiva, por ejemplo, si una persona aprende a usar una de las tijeras que aparecen ahí, automáticamente aprende a usar todos los otros tipos de tijeras, que no son exactamente iguales, no tienen la misma forma, no son del mismo color, pero se puede generalizar el conocimiento adquirido de un problema a otro que es similar. Eso también lo entendemos como una expresión de inteligencia. Entonces, el problema es cómo pasarle estas características, o estas habilidades más bien, de habilidad de resolver patrones y de generalizar a una computadora o una máquina, eventualmente. Más recientemente, ya como en el siglo XX, se acuña este concepto de inteligencia artificial, basado en el supuesto de que si la inteligencia humana se puede describir de una manera muy precisa, entonces, o la llegamos a entender de una manera muy precisa, entonces probablemente podemos crear una máquina que sea capaz de simular la inteligencia humana, o sea, como la entendemos nosotros. Esa es la definición de la inteligencia artificial. Bueno, no definición, pero es el supuesto en el que está basado. Y la característica, vaya, como por excelencia, por decirlo de alguna manera, que se ha utilizado como estándar para prueba de inteligencia es la prueba de Turing. Turing era este matemático inglés que en algún momento en los 50 se preguntó si las máquinas eran capaces de pensar y cómo íbamos a saber si una máquina era capaz de pensar. Entonces él ideó este experimento mental donde un individuo está metido en un cuarto y interactúa de alguna manera con otro individuo que está fuera de un cuarto sin verlo. Y Turing decía que si en un momento dado una persona que está dentro del cuarto es incapaz de diferenciar si el individuo que está afuera es una persona o una computadora, entonces pasa la prueba de Turing, ¿no? Palabras más, palabras menos. Ha habido discusiones filosóficas alrededor de esto y ha habido varias versiones posteriores, pero más o menos el concepto es el mismo. Y aquí, bueno, empezamos a ver cómo evoluciona la cuestión de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un campo de la ciencia, que su gol es tratar de generar una inteligencia hasta donde nosotros la comprendemos, ¿no? Similar a la inteligencia humana, hasta donde lo entendemos. Para ello, bueno, pues utilizamos la técnica más cercana a nosotros, en este caso las computadoras, y existe el campo de aprendizaje computacional o aprendizaje automático, le llaman de diferentes maneras, en inglés machine learning, que es el que se encarga, pues, es un campo de las ciencias computacionales que se encarga de estudiar cómo se pueden generar máquinas pensantes, por decirlo, o máquinas que aprendan, más bien. ¿Sí? Uno de los campos del machine learning son las redes neuronales artificiales, y un subcampo de las redes neuronales artificiales es el deep learning que está de moda recientemente. La intención de esta gráfica es mostrar que es un campo bastante extenso, a pesar de que últimamente las redes neuronales han dominado pues casi todo el campo. Lo vamos a ver más adelante. En la búsqueda de duplicar la inteligencia o repetir la inteligencia humana, pues ha habido varias escuelas de pensamiento en el área de Machine Learning, estas 5, recuerdo al autor que aparece en la referencia. Cada una de las escuelas tiene un enfoque distinto, ideológicamente hablando. Por ejemplo, los simbolistas, ellos piensan que es posible obtener o duplicar la inteligencia utilizando ontologías, lenguajes formales, sistemas como de inferencia lógica, este tipo de cosas, ¿no? Los evolutivos, que aparecen en el circulito gris, esos piensan principalmente que se necesita utilizar algoritmos genéticos, que está dentro de la inteligencia artificial, más o menos. Los algoritmos genéticos tratan de imitar cómo la naturaleza evoluciona, por eso son algoritmos evolutivos. La gente de los analogistas, que básicamente lo que dicen es que, bueno, la inteligencia más bien va emergiendo entre similitudes de diferentes cosas, ¿no? De diferentes
no sé, como diferentes conceptos que son similares. Esa es la idea. Los bayesianos se van directamente por un enfoque estadístico, son más matemáticos. Y los conexionistas, pues ellos creen que la manera de hacer inteligencia artificial es mediante las redes neuronales, ¿no? O algo más cercano a lo que biológicamente le da la inteligencia al ser humano. Cuestión de más o menos tratando de seguir la idea de cómo funciona el cerebro. Palabras más, palabras menos. Este concepto es muy interesante, digo, continuando, aplica para los diferentes campos de las escuelas de pensamiento. Otra cosa importante mencionar es que algunas escuelas de pensamiento, bueno, existen problemas que se tratan con diferentes enfoques de una u otra escuela, no son necesariamente excluyentes. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Este concepto que estoy mostrando ahora, el problema del aprendizaje máquina, es muy importante y es la base de todo el aprendizaje de máquina, aprendizaje automático, machine learning. Consiste en cómo plantear un problema para que se pueda resolver usando una computadora, ¿no? Un problema de aprendizaje en particular. La definición de un problema de aprendizaje bien planteado, una disculpa, lo voy a leer, se dice que un programa computacional aprende a partir de una experiencia E con respecto a una tarea T y una métrica de desempeño P. Si el desempeño en la tarea T, o sea, lo que hace el programa, medida con la métrica que definimos previamente P, mejora con la experiencia E. O sea, mientras más va adquiriendo experiencia el programa, mejora en la manera en la que realiza la tarea, de acuerdo a una métrica que definimos previamente. ¿Cuál es la importancia de esto? Que si tenemos un programa computacional, manera de transmitir la experiencia, definimos una tarea que queremos que aprenda, por decirlo de alguna manera, y una métrica de desempeño, o sea, podemos cuantificar cómo está realizando la tarea, podemos convertir de repente, así como boom, un problema de aprendizaje en un problema de optimización, ¿sí? Donde lo único que se necesita es definir el problema de tal manera que podamos maximizar la métrica de desempeño, ¿sí? Y las computadoras son muy buenas en resolver problemas de optimización. De hecho, este es el truco o la magia del machine learning. Convertir un problema de aprendizaje en un problema de optimización y dárselo a una computadora para que encuentre la mejor solución, ¿sí? Así es como funciona esto. ¿Cómo se mapean estos 4 elementos de un problema de aprendizaje a la realidad? O sea, ¿cómo resolvemos el problema? El programa computacional termina siendo un modelo que está definido previamente o un algoritmo de machine learning. O sea, incluye el modelo y la manera en la que el modelo se ajusta. La experiencia se representa de forma de datos, ¿sí? Datos que ya conocemos respecto a cómo queremos que se comporte el algoritmo. La definición de la tarea es el problema a aprender, o sea, básicamente el problema que queremos mapear, o para la gente que se dedica al control, lo ve como una caja negra, es una función de transferencia entre la entrada y la salida del problema. Y la métrica de desempeño es la función de pérdida que nos va a decir qué tanto está mejorando o empeorando el modelo en relación a los datos que le vamos enseñando, ¿sí? En ese sentido hay diferentes enfoques para entrenar los modelos, hay diferentes tipos de aprendizaje. La selección depende del tipo de problema que tengamos, del tipo de dato que tengamos. Existe el aprendizaje supervisado, donde se le da al algoritmo la información que queremos que aprenda como tal. O sea, se supervisa y se le dice, tienes que aprender esto. En el aprendizaje no supervisado, pues se le da un montón de información y se espera que el algoritmo encuentre qué es lo que tiene que aprender y aprenderlo. Está un aprendizaje semi-supervisado, que básicamente es una combinación de los dos. Se le puede dar algo de información para que tenga referencia y después información que no está clasificada o preparada de alguna manera, y el algoritmo tiene que extraer el resto de la información de ahí. Tenemos también el aprendizaje por refuerzo, que es una especie de... sigue la idea biológica del condicionamiento. Tenemos un programa donde le vamos a dar un premio y un castigo en función a si está haciendo la tarea que queremos que aprenda de mejor o peor. Premio y castigo, condicionamiento clásico biológico.
Y recientemente acaba de salir una nueva tendencia que se llama el aprendizaje autosupervisado, donde el modelo automáticamente va decidiendo cómo va aprendiendo y qué es lo que va aprendiendo. Esto es mucho más cercano a cómo aprendemos nosotros naturalmente. Es mucho más complejo en el sentido de que necesita algo de proyección, algo como una analogía es parecido a la imaginación. O sea, el sistema internamente genera un estado y decide si el estado es congruente con la realidad o no. Es bastante complejo, pero muy interesante. Es un tema abierto de investigación que está desarrollando principalmente Yann LeCun, que es uno de los nombres grandes de este campo, ¿no? La inteligencia artificial durante el siglo XX y lo que llevamos del XXI ha tenido varias olas que le dicen, e inviernos que le dicen. Bueno, así le dice la literatura normalmente. Básicamente se refiere a etapas donde ha habido mucho interés en temas de inteligencia artificial y luego decae porque no llega a las expectativas esperadas. La primera ola es más o menos de los 50s, donde aparece el concepto de inteligencia artificial, la prueba de Turing, etc. Pero, pues debido a que no había suficiente poder de cómputo, como que pasa de moda, ¿no? Después, en el 64, aparece un chatbot que vuelve a generar interés y se vuelve a generar otra ola de interés en la inteligencia artificial. Por ahí los 70s, 80s, aparecen los sistemas expertos, aparece empieza a haber intentos de reconocimiento de caracteres, de voz, etcétera, ¿no? Pero igual no había poder de cómputo generalizado y medio vuelve a pasar de moda. Aparte había algunos problemas matemáticos no resueltos, entonces pues como que dicen, no, es que sabes que generaste más expectativa de lo que podía resolver, vuelve a pasar de moda en el 97. Para los que recuerden, IBM generó una computadora que se llama Deep Blue, que le ganó al campeón mundial de ajedrez, y eso arranca la ola donde estamos ahorita, ¿no? A partir de ahí pues, ha habido un interés creciente desde finales de la década de los 90 hasta la fecha, y cada vez ha habido más avances importantes en el área de inteligencia artificial. Ha habido algunas cosas icónicas pues, que sirven para atraer la atención de la gente y demostrar que se va avanzando en el campo. Por ejemplo, en 2016, esta inteligencia artificial le gana al campeón del juego de Go, ¿no? Entonces ahorita estamos como en la tercera ola del siglo XX, XXI. Y bueno, ¿cómo llegamos hasta aquí en términos de qué se necesita para que el campo esté en la situación actual? Ha habido varias cosas que se han ido resolviendo, como lo mencionaba. Primero, desde la perspectiva científica, las bases del Deep Learning, esto es particular para el caso de Deep Learning, de redes neuronales profundas, en lo que estamos, como es la tendencia dominante ahorita, ¿no? En el 52, pues se inventan los métodos de optimización que utilizan las redes neuronales, que es el Stochastic Gradient Descent principalmente. En el 58 se concibe el perceptrón, que es la abstracción de la neurona, que los va a comentar más adelante. Entre el 58 y el 86 hubo un hueco muy importante porque había un problema que no se podían hacer capas de neuronas de diferente profundidad porque no sabían cómo propagar el error, hasta que salió el algoritmo de propagación en reversa y se inventa el perceptrón multinivel, que ya precisamente es los inicios de las redes neuronales profundas, más o menos. En el 95, pues hay un papel, un artículo icónico donde se demuestra con redes convolucionales el reconocimiento de caracteres. En el 2009 se demuestra que se pueden resolver las redes, este tipo de redes neuronales utilizando unidades de procesamiento gráfico, básicamente GPUs o tarjetas de video aceleradoras, que para entonces se habían abaratado, se habían vuelto muy populares gracias a los gamers. A finales de los 90 se puso muy de moda los videojuegos. Entonces hubo una explosión de GPUs y la comunidad científica se dio cuenta de que era una manera de obtener poder de cómputo muy eficiente para este tipo de problemas, que son transformaciones como de matrices y barato. Entonces desde entonces se ha estado utilizando para este campo en particular del Deep Learning. Y en el 2012 es icónico, se presenta una red neuronal que se llama AlexNet, que se gana el premio del reto ImageNet, que es un problema de clasificación de imágenes.
Y a partir de entonces, vaya, las redes neuronales han dominado casi todos los problemas de las ciencias computacionales. Eso es lo primero que se ha necesitado. Después datos. Gracias al Internet había una gran generación de datos disponibles. El hardware, ya ahora hay suficiente poder de cómputo para cumplir las promesas de lo que se esperaba. Y el software, gracias al movimiento open source, pues hay lenguajes accesibles y muchas herramientas necesarias para poder avanzar. ¿Sí? La base de todo, las redes neuronales, es el perceptrón, que es lo que les comentaba anteriormente. Básicamente es una abstracción matemática de cómo funciona una neurona. La neurona lo que hace es que suma las señales que le llegan a través de las dendritas y genera un pulso a la salida si supera cierto umbral. Eso es lo que hace. La abstracción lo que simula es la conexión sináptica, que es que conecta una dendrita con otra, un conjunto de pesos que son tuneables, son los parámetros que se van a ajustar para que el sistema aprenda, una sumatoria, que es la parte de la neurona que suma todos los valores que llegan a través de las dendritas, y una función no lineal que decide si sale un pulso acá en el umbral. Esto es más o menos cómo funciona. Bueno, aquí tenemos el mapeo de la neurona biológica, su abstracción matemática y cómo esto se traduce a final de cuentas, un problema que se puede resolver con álgebra de matrices. ¿Cómo se diferencia el deep learning de otros enfoques de machine learning? Hay muchos otros. La ventaja que tiene deep learning, porque se ha vuelto tan popular, es porque el sistema es capaz de detectar automáticamente qué es lo que tiene que aprender. Entonces, no tenemos que ajustar con mucho cuidado de manera manual qué es lo que tiene que aprender. O sea, si le damos una información suficientemente buena calidad, el sistema va a encontrar cuáles son los aspectos relevantes de esta información y los va a aprender. Sin embargo, requiere mucho más poder de cómputo que otros métodos tradicionales de machine learning. Si queremos más precisión en cuanto a la resolución del problema, bueno, pues necesitamos una red más grande, pero conforme se hace más grande es más costosa y es más difícil de entrenar. Entonces, la idea es encontrar siempre como el balance. También se necesitan muchos más datos para resolver problemas de machine learning. Y son sistemas muy flexibles, tienden a ser fácilmente overfitting, que es como trampa. Pues. Lo que tienden a hacer es aprenderse de memoria el dataset en lugar de aprender la generalización. Entonces, bueno, recapitulando, hasta ahorita más o menos qué es y qué no es la IA, ¿no? Todavía no llegamos a la inteligencia artificial de propósito general. Tampoco la inteligencia artificial no es un software o un algoritmo determinístico que lo escribes una vez y hace lo mismo, ¿no? O sea, se puede adaptar, puede generalizar y puede encontrar patrones. Otra cosa que, bueno, la gente cree que es una bola de cristal, en realidad no lo es. Puede encontrar patrones muy difíciles de encontrar, eso sí. Puede a lo mejor autocompletar pedazos de información, pero no es capaz de ver cosas que no están en los datos. O sea, no adivina definitivamente. Y no es un silver bullet que va a resolver todos los problemas del mundo, aunque es una herramienta muy poderosa para resolver muchas cosas. Sí es un conjunto de herramientas que permite resolver problemas que antes no se podían tratar por otros métodos. Puede identificar patrones no triviales. Se basa principalmente en el aprendizaje automático que ya les describí previamente, mediante un conjunto de métodos matemáticos y algoritmos. Y regularmente los problemas se reducen a problemas de regresión, que es como adivinar una tendencia y completar lo que falta, o de clasificación. Ahora vamos a entrar un poquito a el estado del arte actual de IA. Como les decía anteriormente, una disculpa porque son poquitos ejemplos, porque en realidad el campo es gigantesco. Van a ver ahora. De acuerdo al índice de inteligencia artificial, el reporte del índice de inteligencia artificial de Stanford del 2019, el crecimiento de publicaciones relacionadas con inteligencia artificial ha crecido pues, casi exponencialmente, al grado que actualmente 3% de todas las publicaciones científicas están relacionadas con inteligencia artificial en todos los campos, y 9% de todas las publicaciones de conferencias están relacionadas de alguna manera con inteligencia artificial. Es un campo multidisciplinario que tiene aplicación en muchos lados y han encontrado mucha utilidad. ¿Sí? Entre el 1998 y 2018, la cantidad de artículos relacionados con IA se ha triplicado. Realmente esto da una idea de la dimensión de cómo está avanzando. Otra cosa que les comentaba previamente,
Machine Learning, o el campo de Machine Learning, tiene diferentes clasificaciones para retos que resuelve. Por ejemplo, el procesamiento natural de lenguaje, que es el amarillito, el azul es visión computacional, el verde es sistemas de recomendación, y el otro es reconocimiento de lenguaje. ¿Sí? Y más o menos estos son los métodos que están al estado del arte, o los más eficientes a la fecha, y se puede ver que casi todos están dominados por algún tipo de red neuronal, ¿no? Incluyendo análisis de sentimiento, clasificación de texto, preguntas, respuestas, etcétera, ¿no? Detección de objetos, clasificación. Casi todo está dominado actualmente por redes neuronales. Aunque no todas las soluciones requieren redes neuronales. Vamos a ver más adelante. Yo creo que referente al estado del arte, el artículo más relevante ahorita, que acaba de salir en julio, es acerca de este algoritmo que sacó OpenAI, que se llama GPT-3, el Generative Pre-trained Transformer, que es la tercera versión que sacan. Es una red neuronal gigantesca, que tiene 175 billones de parámetros, ¿sí? O sea, no exactamente neuronas, pero sí conexiones. Tiene 175 billones de pesos que tienes que ajustar, ¿no? Si uno se imagina, haciendo una analogía a cómo se resuelven estos problemas, un ajuste lineal tiene más o menos 2 parámetros. Entonces tienes que imaginarte una función que tienes que ajustar que tiene 175 billones de parámetros, o que estás buscando la solución óptima en un espacio solución de 175 billones de dimensiones. Realmente es mind-blowing el tamaño de estas cosas. Pero, pues el problema que puede resolver es también muy interesante, ¿no? Es un generador de texto lo que hace estas cuestiones. Aquí les puse un artículo del Guardian, que es un periódico inglés, donde un periodista se pone a conversar con el GPT-3 y el GPT-3 escribe el artículo, ¿no? Acerca de cuál es la relación de la inteligencia artificial con los humanos. Dice que no nos va a hacer daño, nos va a dejar hacer lo que venimos haciendo y odiándonos unos a otros, mientras va a estar a un lado haciendo sus cosas. Es muy sorprendente, pero es importante mencionar que esto no es inteligencia artificial general. Es solo un generador de texto con esteroides. Es una especie de autocompletar con esteroides, ¿sí? Pero realmente no entiende lo que está diciendo, ¿sí? Aunque sí puede ayudar a resolver un montón de problemas muy interesantes. Otro problema muy interesante recientemente resuelto por IA, es un paper de este año también, es el uso, bueno, ya hay muchos papers de uso de inteligencia artificial, principalmente redes neuronales profundas, con imágenes médicas para hacer diagnóstico, por ejemplo. En este caso, pues están tratando de identificar cáncer de mama en mamogramas. Es una especie de radiografía con las mamas aplastadas. Lo interesante de este paper es que se demuestra que un sistema de inteligencia artificial desarrollado por Google sobrepasa la certeza de diagnóstico de los especialistas siguiendo 2 protocolos, uno que se sigue médicamente en Inglaterra y uno en Estados Unidos. Sin embargo, otro punto importante de este paper es que si vemos las imágenes A y B que aparecen aquí, en el caso A, la inteligencia artificial detectó un tumor que todos los médicos omitieron, pero en el caso B hay un tumor que todos los médicos identificaron, pero la inteligencia artificial no fue capaz de ver. Y esto nos hace pensar que a final de cuentas pues es una herramienta, ¿sí? Que para lo que nos puede servir es mejorar las capacidades de los usuarios, realmente en este caso de los médicos, con la intención de reducir el costo de salud, de aumentar la disponibilidad de los servicios médicos. O sea, a final de cuentas es muy poderosa, pero lo que queremos es que no reemplace a la gente, sino que haya una cooperación entre las capacidades humanas y las capacidades de la inteligencia. Algunas otras aplicaciones, bueno, estos fueron los ejemplos principales del estado del arte. Ahora vamos a entrar a algunas otras aplicaciones
interesantes, mucho más diversas, pero... ya. Otra cosa que está muy de moda, por ejemplo, es los automóviles autónomos, ¿no? Los coches que se manejan solos. Todo el mundo está esperando cuando van a llegar los coches autónomos. Realmente es muy complicado. Hay muchos problemas que se tienen que resolver para que los coches puedan manejarse de forma autónoma. Uno de los problemas más interesantes, que es el que ataca este paper, desarrollado por UC Berkeley y Google, es la predicción de la profundidad. Así que nosotros hacemos naturalmente, con la visión estereoscópica, tenemos dos ojos, ver realmente qué tan lejos están los objetos. Para coches autónomos es una necesidad inminente saber qué tan lejos están los objetos, ¿no? Para ver con qué va a chocar o no. Lo interesante de este paper es que estima la profundidad de manera monocular, es solamente una cámara, no es una cámara estereoscópica, y lo hace a través de un aprendizaje no supervisado, o sea, no le dicen realmente de qué tan lejos están las cosas, sino automáticamente el algoritmo aprende qué está lejos y qué está cerca, y lo que usaron para ello son dos redes neuronales convolucionales que aprenden dos tareas en paralelo. Una se enfoca en aprender a estimar la posición de la cámara, porque es un video en movimiento, entonces identifica cómo se movió el objeto donde está la cámara. Me imagino que es un coche o algo así. Y la otra estima la profundidad a partir de la diferencia entre los cuadros cuando se desplaza la cámara, ¿sí? O sea, porque si lo pensamos más o menos, cuando tú estás cerca de un objeto, se mueve poco en el plano, pero, bueno, no, al revés, perdón. Cuando estás cerca del objeto se mueve mucho en el plano cuando tú te desplazas, pero si estás muy lejos, la percepción de movimiento es mucho menor. Entonces, eso es lo que utiliza este algoritmo para estimar la profundidad y obtiene unos resultados muy, muy interesantes, ¿no? Que voy a mostrar aquí. Si se fijan, pues aparece una especie de mapa de calor, donde la parte amarilla es... pues está más cerca a la cámara y la parte más oscura, más azul, está un poquito más lejos, ¿no? Es un ejemplo muy interesante de visión por computadora para una aplicación para automóviles autónomos. Me va un poquito el video, pero vamos a continuar. Otro problema muy interesante que a mí en lo particular me gusta mucho, porque yo me dedico también a materiales, es el descubrimiento acelerado de materiales con inteligencia artificial. Realmente todos los problemas importantes de la ciencia, bueno, no todos los problemas importantes de la ciencia, pero muchos de los problemas importantes de la ciencia que necesitan soluciones tecnológicas para resolver problemas sociales, por ejemplo, paneles solares más eficientes, sistemas de desalinización, cómputo cuántico, un montón de cuestiones dependen de desarrollo de materiales con nuevas características que no existen, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial pues, es una herramienta que nos puede ayudar a descubrir nuevos materiales para resolver todos estos problemas. Es un potencial gigantesco. Este paper es más o menos del 2018, pero es de los primeros que han salido en este tema, pero a partir de este ha habido bastantes en los últimos 2 años. Les voy a platicar un poquito. Básicamente está buscando algo que se llaman los metales amorfos, que son aleaciones donde los metales naturalmente son cristalinos, son un montón de granitos que están todos pegados, o sea, son cristales, están todos unidos en todo el cuerpo del objeto. Sin embargo, estas aleaciones tienen la particularidad de que se pueden fundir y enfriar muy rápido y quedan en un estado amorfo. Realmente no hay una estructura cristalina al interior y eso les da unas propiedades mecánicas completamente diferentes. Son regularmente más duros, son buenos conductores, inclusive hay algunos que son superconductores. Se pueden extruir con calor como si fueran plásticos, por ejemplo, eso es muy interesante, como si fueran polímeros. Son más resistentes a la corrosión, son más resistentes al desgaste por fricción, etc. Tienen muchas propiedades muy interesantes. Es un área activa de investigación importante, ¿no?
Entonces, en este paper lo que utilizan es una base de datos existente, que es, regresamos a la cuestión de la experiencia. De muchas bases de datos que existen de materiales previamente existentes. Utiliza un algoritmo random forest, este no usa deep learning, más heurísticas, o sea, reglas ya conocidas que nosotros entendemos de modelos termodinámicos que ayudan a la predicción. Y además utiliza una máquina de experimentos combinatorios, high throughput experimentation, que básicamente lo que hace esto es generar un montón de combinaciones de composiciones para identificar las propiedades de los materiales. Y bueno, es mucho más eficiente que hacer simulaciones ab initio, que es el método común de la gente que trabaja en materiales. Las simulaciones ab initio son carísimas. Si alguien de ustedes ha trabajado con eso, necesitas una supercomputadora, varios días para simular un puñito de átomos en un picosegundo de simulación. Una cosa. Bueno, el punto importante de este paper es que ayudó al descubrimiento de una nueva familia de metales amorfos basados en cobalto, vanadio y circonio. Entonces, tiene un potencial gigantesco este tipo de enfoque. Otro muy reciente de moda es la búsqueda de medicinas contra el COVID-19. ¿Sí? Que está muy de moda. En este review paper, que también es muy, muy reciente, es de septiembre de este año, se plantean los diferentes aspectos donde la inteligencia artificial puede ayudar a buscar soluciones contra el COVID. En el caso particular de reutilizar medicinas que ya se conocen. ¿Cuáles de las medicinas que ya tenemos y que ya están validadas en términos de dosis, de efectos secundarios, etcétera, podemos reutilizar para tratar el COVID? Uno de los aspectos sobresalientes de este paper, por ejemplo, es la identificación de dexametasona, que en realidad ya se usa para tratamiento de pacientes críticos y ha ayudado a reducir la mortalidad de las gentes que están en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Pues, también hay mucho potencial, o sea, puede utilizarse inteligencia artificial para cuestiones de segmentación genética, de modelado de moléculas, etcétera, modelado de poblaciones, etcétera. Realmente hay muchas partes donde puede influir. En este caso es búsqueda de bases de datos de medicinas para identificar cuáles podrían ser potencialmente útiles para el tratamiento del COVID. Una de particular importancia para Industria 4.0, este es un review paper también reciente. Todos estos son trabajos que ya existen referente a principalmente mantenimiento predictivo. Bueno, predicción de fallas, predicción temprana de desgaste, no sé, detección de anomalías, etcétera. Entonces hay bastantes, utilizan diferentes enfoques, como les había mencionado anteriormente, algunos redes neuronales normales, otros deep learning, y algunos otros métodos de machine learning como algunos algoritmos de clustering o support vector machines que aparecen por ahí, y algunos otros, ¿sí? Lo que quiero mencionar con este paper es que uno de las aplicaciones importantes que se le puede dar a la inteligencia artificial en términos de industria, o industria 4.0 en este caso, es para el mantenimiento predictivo o predicción de fallas anticipadas, que puede reducir costos, puede reducir costos de mantenimiento, fallas catastróficas, etc. Hay algunos estudios ya en esto y es bastante útil. Otro ejemplo que me gusta mucho, no es exactamente este sí definitivamente no es de Deep Learning, utiliza algoritmos genéticos para diseño generativo de manufactura aditiva. Otro campo muy interesante de la tecnología que está avanzando es la manufactura aditiva, el 3D printing, que dicen algunos. Gracias a que ofrece flexibilidad de generar formas que antes no se podían manufacturar fácilmente, podemos generar diseños mucho más orgánicos, ¿sí? Que tienen un montón de propiedades útiles. Por ejemplo, pueden ser más livianos, pueden estar huecos, pueden tener resistencia solamente en las partes que interesa, etc. Entonces, en este paper, que es un caso típico de muchos, realmente hay muchísima información respecto a eso, nada más este fue uno de los que me encontré. Lo que está estudiando es cómo hacer las estructuras de soporte para minimizar la cantidad de material que se utiliza, asumiendo un proceso de resina fotocurable, que es uno de los métodos de manufactura aditiva. La idea es que pues, genera una especie de árbol, utilizando
un algoritmo que define cómo se generan los follajes de los árboles. Y entonces empieza a experimentar con algoritmos evolutivos las diferentes combinaciones para encontrar una solución óptima para la estructura que se va a imprimir. Tenemos varias generaciones y el Pareto Front en cuanto a la optimización entre los choques en los puntos de contacto y el volumen, lo que se quiere minimizar. Problemáticas, mitos y realidades actuales de la IA. Vamos a entrar ahora a los problemas que quedan pendientes. Uno de los principales es la huella de carbono, en el caso particular de Deep Learning. Entrenar los modelos grandes es muy caro, ¿sí? En este paper, por ejemplo, se menciona que este modelo NAS, que es un transformador de 213 millones de parámetros, entrenar este modelo cuesta tanto, o la huella de carbono es tanta como la de la vida útil entera de 5 coches, o sea, desde nuevos hasta que se van al reciclado, incluyendo el combustible. O sea, entrenar modelos grandes de este tipo es muy caro en términos de energía, en términos de poder de cómputo y de huella de carbono. Entonces, es algo que se tiene que resolver. Hay investigación todavía abierta en cuanto a cómo hacer el entrenamiento más eficiente. Otro problema muy importante, particular de Deep Learning, es la explicabilidad. A final de cuentas, como les decía, las redes neuronales profundas tienen la ventaja de que deciden qué es lo que tienen que aprender, cuál es el feature que pueden aprender. Pero no necesariamente escogen el feature que a nosotros nos interesa por diferentes cuestiones. Entonces, a final de cuentas, tenemos una caja negra que no sabemos cómo funciona. Validar eso es muy difícil y generar confianza a veces es complicado. Entonces, hay esfuerzos importantes en términos de investigación sobre cómo hacer que los modelos entrenados se puedan explicar para saber qué es lo que están aprendiendo. Este es un framework de Google de hace algunos meses para clasificación de imágenes, donde te dice cuáles son las partes que está aprendiendo para hacer cierta clasificación. Referente a los riesgos actuales de la IA, que se ha hablado mucho, ¿sí? Uno de los riesgos actuales que ya estamos viviendo son, por ejemplo, los deepfakes, ¿sí? Donde una red neuronal es capaz de ponerle la cara de un personaje a otro y generar un video que es difícilmente distinguible para los humanos. De hecho, hay una línea de investigación abierta en términos de identificación de deepfakes. En este caso pueden ver la roca, con la cara de la roca en una película que no es. Esto puede generar muchos problemas en términos sociales, porque, bueno, imagínense que se le hace un deepfake a un político diciendo algo completamente inapropiado y se puede generar el mito y generar muchos problemas sociales, como los fake news, y confundir a la población. Es un problema latente, importante, ¿sí? Otro problema actual muy importante de los riesgos actuales de la inteligencia artificial son los fake news. De hecho, el algoritmo que les mencioné hace rato, el GPT-3, la compañía OpenAI decidió no liberarlo, porque una cosa importante es que casi todos los que generan algoritmos los van liberando para que la comunidad los pueda reutilizar. Se puede hacer una cosa que se llama transfer learning, se toma un modelo y se adapta al problema en particular. Pero ese en particular decidieron no liberarlo porque dijeron que era muy peligroso. O sea, si cae en malas manos, puede inundar el Internet. Es un generador de texto con fake news, al grado que las estructuras que tenemos actualmente sean incapaces, o sea, estén saturadas para distinguir fake news de noticias verdaderas. Y entonces genere una malinformación a nivel global que generaría pues, problemas muy severos en términos de democracia, por ejemplo. Otro problema latente y muy importante que estamos viviendo ahorita es el de la cámara de eco producida por sistemas de recomendación. Las redes sociales, Facebook, Google, etcétera, tienen los sistemas de recomendación porque su negocio consiste en mantenernos pegados al programa, ¿no? Entonces, como la cantidad de información que hay en Internet es tan vasta, los sistemas de recomendación lo que se encargan es mostrarnos cosas afines a nuestro perfil, ¿sí? Básicamente el sistema te muestra algo que quieres ver, te muestra lo que quieres ver o lo que te interesa,
Entonces, este efecto genera lo que les decimos cámaras de eco. Uno de repente empieza a rodearse de personas o de información que simplemente refleja las creencias que cada quien tiene, ¿sí? Y entonces esto genera que no haya diálogo con personas que tienen opiniones distintas o puntos de vista diferentes respecto a un problema social, por ejemplo, ¿no? La consecuencia de esto, y lo estamos viviendo hoy día a nivel global, son las polarizaciones en términos ideológicos en las sociedades. Sí, aquí en México lo estamos viendo de manera muy marcada, sí, en cuestiones de ideología política, por ejemplo, gracias a que los sistemas de recomendación refuerzan nuestro sistema de creencias personal en función a lo que, bueno, nos muestra lo que nosotros queremos ver, ¿sí? Hay un documental muy interesante que se los recomiendo, que salió hace poquito en Netflix, que se llama El dilema en las redes sociales. Es un problema latente que estamos viendo hoy día. Otros riesgos inesperados de la inteligencia artificial es que, bueno, a final de cuentas puede resolver un montón de problemas, es muy útil para muchas cosas, pero en el fondo no tiene conciencia de lo que está haciendo, ¿sí? Solamente hace lo que explícitamente se le pide hacer. No entiende lo que está haciendo. Entonces el problema, para que resuelva el problema que queremos, es definirlo muy bien de tal manera que haga exactamente lo que queremos, ¿sí? Por ejemplo, hay en esta charla que les puse aquí de recomendación, le pidieron un sistema de inteligencia artificial que recomendara nuevos sabores de helado. Y salió con unas cosas que eran totalmente aberrantes, ¿no? Por ejemplo, crema de fresas y enfermedad o cieno de mantequilla de cacahuate, una cosa así. Otros problemas importantes tienen que ver con el bias, los prejuicios y los problemas de diversidad. Si se le da a un algoritmo una base de datos para aprender un dataset que está sesgado o que tiene prejuicios, por ejemplo, en términos de representatividad étnica, etcétera, el sistema va a aprender el prejuicio. Sí, y no podemos no darnos cuenta, ¿sí? Hay un riesgo potencial en pasarle nuestros propios prejuicios y nuestros propios sesgos al sistema a la hora de entrenarlo. Hay un riesgo potencial también en cuestión de dejarle a la inteligencia artificial tomar decisiones vitales, por ejemplo, aplicaciones bélicas. Hay iniciativas fuertes a nivel mundial para evitar que los gobiernos utilicen inteligencia artificial para tomar decisiones sobre vida o muerte de personas, por ejemplo. Hay que utilizar la inteligencia artificial como una herramienta poderosa con la mentalidad de que todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. Esta frase me gusta bastante. También hay diferentes movimientos en el mundo para que la inteligencia artificial no sea, por ejemplo, lo que todos tenemos destructiva de empleos o cosas así, sino que haya sinergia entre inteligencia artificial y las personas y que los nuevos desarrollos se distribuyan en toda la humanidad para que no haya acaparamiento de tecnología y de repente desigualdades sociales, etc. ¿No? Aquí puse unos ejemplos de fundaciones que están haciendo trabajo en este sentido y que se desarrollen aplicaciones de inteligencia artificial que tengan características éticas, o sea, inclusivas en términos de diversidad, etc. ¿Sí? La situación de la IA en México, ya voy a terminar brevemente. Actualmente se hizo un estudio hace un par de años de la situación de IA en México. En breve les digo que se predice que más o menos el 20% de los trabajos que existen en México van a ser afectados por la automatización, principalmente ya en los próximos 2 décadas. Estamos actualmente en el lugar 22 de 35 de la OCDE en términos de qué tan listos estamos para implementar inteligencia artificial en México. Quiere decir que hay que echarle más ganas. La IA ofrece una solución potencial para resolver el problema de la baja productividad nacional. También, bueno, que puede resolver muchos problemas, ¿no? que enfrentamos en muchos aspectos. Y de los retos que hay que resolver en México para ponernos al día en términos de competitividad en el uso de la inteligencia artificial, es que se requiere un marco legal nacional para la legislación y el uso ético de la inteligencia artificial. Tenemos que mejorar la educación en temas de inteligencia artificial, porque a final de cuentas la técnica de la inteligencia artificial es matemáticas principalmente, ciencias computacionales, entonces hay que formar a la gente con perfiles en ese sentido, a todos los niveles.
Y se necesita crear un ecosistema nacional de inteligencia artificial, donde diferentes comunidades que se dedican a la investigación de estos temas interactúen y propongan ideas y compartan experiencias, soluciones, compartan equipo, por ejemplo, sean capaces de obtener más recursos, que es uno de los objetivos de estas jornadas de difusión. Estamos tratando de encontrar gente afín que quiera colaborar con nosotros y con otros actores de la comunidad nacional para empezar a desarrollar un ecosistema colaborativo para generar una sinergia en términos de producción y de resolución de problemas basados en inteligencia artificial. Y aquí termino yo mi parte. Voy a dejar que el maestro Leopoldo continúe. Gracias. Pues muchas gracias, Gerardo. A partir de aquí, bueno, voy a comenzar mi plática. La idea ahorita de estar en este punto, ya que Gerardo nos hizo un gran recorrido de qué es la inteligencia artificial, en dónde estamos, cuál es la situación actual en México, yo les voy a platicar qué es nuestra experiencia y qué es lo que necesitamos en nuestra visión para desarrollar un proyecto de inteligencia artificial. En general hay un montón de mitos, hay muchas tecnologías, hay muchas corrientes que te dicen cómo hacerlo y todas tienen mucho de cierto, pero al final a veces es mejor que alguien te comparta un poco la experiencia de cómo se está haciendo el trabajo y que pueda aportarles una manera y una visión distinta de verlo, ¿no? Entonces, comenzando, consideramos precisamente de los candidatos para la inteligencia, para hacer proyectos de IA, ¿qué características hacen a un problema un buen candidato para implementar una solución de IA? ¿No? Que ese es un punto importante. No todos los problemas a veces son realmente factibles hacerlos en términos de IA, en términos de costo y tiempo, ¿no? Y precisamente, pues, una de las inquietudes es por dónde comienzo, ¿no? Para hacer un proyecto de inteligencia artificial, nosotros consideramos que hay que tener dos primeros factores muy claros para comenzar a trabajar, ¿no? El primero es hablar del negocio. Y aquí hablamos un poquito de dinero y de lo que quiero lograr, ¿no? En este sentido, conozco mi negocio, conozco el negocio que quiero resolver y dentro de ese proceso es factible que yo pueda mejorarlo a través de la inteligencia artificial y que a través de un modelo de aprendizaje automático yo pueda aportarle valor a ese negocio, ¿no? Por ejemplo, si me interesa realizar búsquedas más eficientes en un sistema de recomendaciones o si yo necesito resolver tareas que técnicamente para una persona son complejas, pero una inteligencia artificial me ayudaría a resolver ese trabajo en específico, ¿no? Y el segundo punto son los datos. Como comentaba Gerardo, mucho de la tendencia que se está siguiendo pues es el deep learning y las redes de aprendizaje profundo pues requieren datos. Entonces siempre es importante tener los datos presentes porque los datos deben de representar el negocio y el problema al cual yo quiero resolverlo. Recuerden, la red de aprendizaje va a aprender de lo que existe y es muy importante tener la manera en la cual va a aprender, pues tener el ejemplo de dónde viene eso, ¿no? Nosotros hemos considerado algunas preguntas clave para esto y se los voy a compartir. Y la primera, mi idea genera valor a mi negocio, que creo que eso es lo más importante. Tengan en cuenta que todas las compañías van a hacer una inversión. Esto es un proyecto, hay gente que va a trabajar alrededor y tenemos que ver el tema de costo-beneficio, ¿no? Me da una ventaja competitiva, me hace ser distinto, esto me aporta. El segundo punto, como ya aparece allí, es cómo se medirán los KPIs que se establecieron junto con los objetivos del negocio. Al final,
yo necesito saber, esto genera valor y si tengo una manera de cómo lo puedo medir. Si sé de dónde estoy, qué necesito y hacia dónde quiero llegar, ¿no? El tercer punto, cuento con suficientes datos relevantes, precisos y fiables para desarrollarlo. Esto es bien importante porque nuestra inteligencia artificial aprenderá de aquello que ya tenemos registrado. ¿Por qué? Porque es aquello que refleja nuestros procesos y nuestro negocio. ¿Qué características pueden estar disponibles combinando múltiples fuentes de datos? Aquí hay que pensar un poco más allá de que tengo datos en algunos lugares, pero hay más datos dentro de mi negocio. ¿Y qué pasa si yo integro esta información y los puedo combinar, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando yo quiero correlacionar, por ejemplo, datos de mi línea de producción con la eficiencia en cuanto a temas de calidad y el tiempo, por ejemplo, de la hora de llegada de una persona a la hora de salida, ¿no? Entonces, es importante considerar que hay más fuentes de información que se pueden tomar para poder enriquecer el modelo que pensamos que pueda funcionar para resolver el problema. El número 5, ¿cómo se actualizarán los datos una vez que se implementa el modelo o la solución? Es importante considerar que la inteligencia artificial aprende de los datos y cuando nosotros queremos resolver un problema con un modelo de aprendizaje, tomamos en el tiempo una foto de esos datos. A lo mejor tenemos 2 años, 3 años de información y va a reflejar cómo ha sido el comportamiento y al momento en el que yo lo estoy deseando, pues esos datos reflejan cómo va a estar. Pero, ¿cómo va a ser el comportamiento de mi empresa? ¿Y qué va a pasar en el futuro si yo sigo generando más datos que van a incidir y van a afectar a mis modelos y a mi inteligencia artificial, ¿no? El número 6, es necesario etiquetar algunos de los datos que se va, con el que se va a predecir. ¿Es así? ¿Cuánto costará en términos de tiempo y recursos? Esto es importante. El que tengamos datos también implica que sepamos de dónde vienen, quién los origina, en dónde están y hacia dónde fueron. Entonces, muchas veces no tenemos esa información. En las líneas de producción es muy común que tenemos una estación de trabajo con un PLC que me genera datos, pero no tenemos el dato. A veces no tenemos esa trazabilidad y va a costar saber de repente que esos datos tengo que etiquetar para que nuestro modelo puedan identificarse que corresponden a esa estación de trabajo en específico. El número 7 es, ¿existe información personal que se deba redactar o anonimizar? Y esto es importante porque no toda la información, como hablamos de la inteligencia artificial ética, puede ser usada de manera libre. Entonces, hay que considerar que todo esto tiene que ser muy, muy cuidado y muy pensado. Y me voy a regresar al último punto. Existen características que también yo deba de cuidar para tener un aspecto en el cual yo no infrinja en aspectos legales, ¿no? Estas preguntas clave casi siempre nos ayudan a delimitar el universo que tenemos, cómo podemos abordar en un proyecto de inteligencia artificial enfocado en Machine Learning y después nos debemos de pensar cómo lo ejecutamos. Normalmente, nosotros lo hemos visto cómo lo desarrollamos, ¿no? Esto, en el primer punto, casi siempre tenemos que saber el negocio. ¿De qué trata? Como les comentaba, ¿qué queremos lograr? ¿Qué indicadores nos van a ayudar a medir el desempeño de esto? Y ¿qué valor le va a generar a la empresa, ¿no? Eso es el primer punto para entrar a un proyecto de inteligencia artificial, porque si no es muy complejo y uno corre el riesgo de perderse y no lograr un resultado satisfactorio, ¿no? El segundo punto, obviamente, como les comentábamos, es adquirir los datos. Si entiendo qué necesito y a dónde voy, bueno, ¿de dónde voy a aprender? ¿De dónde voy a conocer mi proceso de negocio para que yo pueda reflejarle a un modelo de aprendizaje que quiero que aprenda tal característica para que me genere valor, ¿no?
Y después entramos a un punto bastante interesante, que es precisamente un ciclo iterativo que nosotros normalmente lo vivimos constantemente, que consta de 4 etapas, ¿no? Una vez que tenemos los datos, casi siempre tenemos que tratarlos, analizarlos, tenemos que hacer analíticos, explotar y explorar de qué tratan. Construimos un modelo que consideramos que puede aprender el comportamiento que queremos lograr, que viene del negocio, ¿sí? Una vez que ese modelo lo construimos, lo entrenamos, evaluamos el modelo y revisamos si nos está dando los resultados que creemos que debe de darnos para lograr el objetivo planteado. Si no lo hacemos, pues regresamos nuevamente a revisar los datos y en algunas veces requerimos tomar nuevos datos para preparar nuevos conjuntos, datasets que le llamamos, para volver a reiterar el ciclo y estar de manera constante iterando. Al final se despliega un modelo, que aquellos que lo conocen, pues, o que no lo conocen, al final es un archivo, uno que describe cómo es el comportamiento de aquello que queremos y el resultado que nos va a generar. Y se despliega ese modelo. En muchas ocasiones me preguntan, ¿dónde queda el modelo? ¿No? ¿Es una librería? ¿Va en el embebido? ¿Es un programa aparte que va a vivir? Muchas de esas partes técnicamente se tienen que definir de acuerdo a las necesidades del problema. Puede que en algunos casos el modelo interactúe con otros sistemas, haya que hacer una pieza de software para que tenga interfaces donde recibe los datos y los va a sacar. En algunos otros casos puede invocarse como un componente, como una librería, vamos a llamarlo así, que entra dentro del modelo y que es como un componente tercero que se integra para alguien más. Y por último, en toda esta cadena que comento, pues hay un conjunto de especialistas, nuevos roles de trabajo que ya muchos los conocen en el mercado, ¿no? Que son los analistas o los ingenieros de datos y también los ingenieros de Machine Learning, ¿no? Que tienen diferentes perfiles, sobre todo porque dependiendo de las características del nivel y del proyecto, ese nivel de profundidad y de especialización que es a requerir, ¿no? Nosotros consideramos que para un proyecto al menos ocuparías estas tres perfiles. Una persona que sabe analizar e interpretar el negocio, alguien que sabe dar los datos, que puede manipularlos, que entiende de dónde son sus fuentes, hacia dónde van y cómo se comportan esos datos, y que te puede ayudar a preparar los datos, y las personas que saben de los modelos que requieren de los datos y requieren de entender el negocio, para que en conjunto entre los tres puedan generar un modelo que pueda ser satisfactorio y que pueda resolver los problemas que se plantearon en el negocio, ¿no? Y por último, bueno, pues con esto es la manera en cómo nosotros hemos estructurado que se puede desarrollar un proyecto de inteligencia artificial. Hay modelos muy similares. A nosotros creemos que esto es una aproximación que puede clarificar el cómo esto sucede, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollar un proyecto de IA? Lo hemos resumido en 8 puntos muy concretos. Uno es definir el problema observando el panorama general, ¿no? Es bien importante, como les comentaba, tengo que saber de negocios. Costo-beneficio, hay que hablarlo así. Este problema vale la pena que lo podamos resolver. O ya hay algo que yo pueda comprar que me va a resolver el problema. O simplemente hay otra estrategia que lo puedo utilizar, ¿no? Eso es bien importante considerarlo. El segundo punto es obtener los datos. Siempre hay que pensar que los datos están ahí, pero ¿cómo los voy a obtener? ¿Cómo los voy a etiquetar? ¿Y cómo los puedo aprovechar? Que nos lleva al punto 3. Hay que estar conscientes que debemos de preparar los datos. Los por sí solos son diversos, son muchos, y casi siempre reflejan distintos estados de nuestra organización. Entonces, siempre hay que homologar los datos, tratarlos y estructurarlos para que aquel problema que queremos resolver esté reflejado en esos datos, ¿no? Explotar los datos para obtener información, que nuevamente regresamos al punto.
ya que tengo los datos, pues puedo empezar a encontrar patrones que me ayuden a identificar qué quiero o puedo inferir que allá hay valor en todo esto, ¿no? En el número 5 tenemos que explorar modelos diferentes y seleccionar los mejores. En este sentido, regresamos a que ya tenemos datos, que sabemos qué queremos. Hay una gran variedad de modelos que podríamos seleccionar o los podemos diseñar y sobre todo a entrenarlos, ¿no? Y por último, bueno, el punto número 6 es ajustar los modelos, combinarlos en una gran solución, que aquí ya las cosas empiezan a ser distintos, no porque yo tenga un modelo, a veces eso me da el resultado que yo espero. Entonces necesitas a alguien que sepa cómo diseñarte una arquitectura de una red, entendiendo qué es lo que está haciendo en cada capa, ¿no? Muchas veces pensamos que es bajar, le muevo 3 parámetros y medio me sale el resultado y con eso está bien, pero a veces lo hacemos de manera empírica, a prueba y error, muchas veces, y no hay una conciencia clara de por qué muevo tal parámetro o por qué lo quito o por qué lo pongo y puede generar muchos sesgos, ¿no? El punto número 7 es desplegar el modelo integrado a una solución. Como les comentaba, hay que considerar dónde va a vivir este modelo, qué va a implicar y desde que lo fabricamos, pues considerar cómo esto va a funcionar dentro de la plataforma o de la solución embebido, que muchas veces también es válido que se pueda utilizar, ¿no? Y el último punto que hay que considerar, que cuando se inicia un modelo, hay que supervisarlo y hay que mantenerlo en el sistema. ¿En qué sentido? Los modelos, como les platico, aprenden de lo que tenemos de historia, pueden ir decidiendo de alguna manera cómo será el comportamiento, lo podemos inferir, pero puede haber cambios distintos en el comportamiento de nuestro sistema que nuestro modelo empiece a tener una falla en su precisión o en su funcionamiento. Por lo cual es importante volver a revisar esos modelos. Como comentaba Gerardo, no es un algoritmo determinístico en el cual se mantiene estático todo el tiempo y obviamente está reaccionando a lo que tenemos en el entorno. Y bueno, les presentaré en esta segunda partecita algunos ejemplos de aplicaciones de inteligencia artificial que podemos mostrarles para que puedan contextualizarlos. El primero es algo que se desarrolló hace ya algún tiempo, donde aplicamos un montón de cuestiones de inteligencia artificial para autenticar identidades, ¿no? En este sentido, como comentaba Gerardo, ya es un reto que viene desde tiempo, cómo identificamos quién es quién. Ya tenemos el deepfake. Entonces, si observan, últimamente quien vaya al banco, ya sus sistemas biométricos son una norma que hay que tener. Este proyecto lo hicimos hace más de 8 años, una cosa así, cuando empezaba precisamente la normatividad para generar sistemas biométricos. En este proyecto desarrollamos toda una plataforma para acreditar la identidad de las personas, de sus documentos y de su biometría, ¿no? De tal manera que podríamos acreditar su identidad en conjunto de su rostro, sus huellas, sus documentos, pasaportes. De alguna manera acreditamos qué tan seguro es su documento, su IFE o su pasaporte o su rostro y los combinamos entre todos para decir, bueno, esa persona es esa persona, ¿no? En todas estas partes que pueden observar, pues está precisamente puesta la inteligencia artificial, redes neuronales en cada uno de los puntos o en un montón de puntos, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, de este lado pueden observar que hay algunos, lo que le llamamos candados de seguridad. Cada candado tiene un criterio de evaluación que a su vez es a través de imágenes, a través de ciertos patrones, y pues qué mejor que la inteligencia artificial evalúa cada uno de estos candaditos para decidir que sí va a ser esa persona. Una huella digital, pues es una red neuronal, detección de rostros, etcétera, ¿no? El segundo punto es otro proyecto que desarrollamos hace algún tiempo, que tiene que ver con indicadores de calidad del aire, movilidad y medio ambiente, donde desarrollamos una suite que podemos monitorear desde en línea el motor del vehículo, enviar esa información a un dispositivo de navegación hacia una nube y a procesarlo y generar analíticos y modelos
para precisamente optimizar la distribución, la ruta y ver temas de mantenimiento predictivo algunas otras áreas de oportunidad que tenemos por ahí. Otra área que es bien interesante es el proceso de lenguaje natural. Hemos abordado temas de sistemas de análisis de sentimiento, de recomendaciones para temas turísticos, y este es un tema muy interesante que es el derecho común. Hay temas legislativos, no sé si alguno de ustedes lo haya vivido, pero hay figuras jurídicas en las leyes, en las constituciones de los estados, que hablan de lo mismo, pero están escritos de manera diferente, ¿no? Entonces, lo importante es encontrar términos claves y encontrar sus equivalencias y decir que eso habla de lo mismo en un lugar o en otro. Otros casos que lo hemos considerado en algún momento es por temas arancelarios, importaciones, por ejemplo, cuando alguien quiere importar algo, no sabe cuánto le va a salir la importación hasta que no pasa por la regulación arancelaria y sabe cuánto le cuesta cada cosa, depende de la descripción de cada uno y a qué legislación va a aplicar eso. Y por último, algunas cosas de análisis de sentimiento fueron temas políticos, redes sociales, y demás. También hemos hecho algunas evaluaciones de imagen pública de esos temas. Y bueno, por último, de los temas que estamos trabajando, son temas de modelos predictivos de microredes inteligentes, que son de nuestras competencias y de trabajo de investigación en CIATEC, donde las microredes son las microredes inteligentes, donde son pequeñas estaciones autogestionadas y reguladas basados en los comportamientos de consumo de energía, ¿no? Nos encantaría que nos visitaran en algún momento en la unidad en Jalisco, para pues precisamente ejemplificarles cómo es una pequeña microred y cómo puede funcionar. Otros temas que estamos abordando tienen que ver con el medio ambiente, son modelos predictivos, donde precisamente tenemos la calidad del aire, que es algo que hemos tratado, pero ahora hay que correlacionarlo con la posibilidad de que encontremos una correlación directa con las enfermedades, ¿no? A partir del 2019-2020 ya hay una nueva regulación que genera el índice de calidad del aire en México, que nos ayuda a identificar qué tan sano y qué tan benéfico puede ser el medio ambiente de acuerdo a una correlación de factores, ¿no? Esto es algo que más adelante lo irán conociendo y lo irán viendo en más instancias. Y bueno, para nosotros, otros temas de nuestro interés es la inteligencia artificial aplicada a imagenología médica, cáncer de próstata, creo que es algo muy relevante para todos nosotros. La IA para modelos de mantenimiento predictivo, que tiene que ver con inteligencia artificial, y pues lo que es nuestra vocación también para la parte de industria, que es IA para el IoT, Industria 4.0, Smart Agro y Smart Cities, ¿no? Y bueno, para ir ya recapitulando y llegando a unas conclusiones, me gustaría cerrar el punto. Primero, la inteligencia artificial es una tecnología con un gran potencial para resolver problemas especializados. Pero no es una bala de... No va a destruir todo, no va a resolver todo. Simplemente es una tecnología. Me recuerda a mis tiempos cuando me decían estudia tecnologías de información hace 25 años, porque ese es el futuro. Pues creo que es como en este momento es una situación similar. Es algo que tenemos que tomar del conocimiento común porque es importante que lo empecemos a visualizar que ya llegó, ¿no? Una gran cantidad de aplicaciones, tiene una gran cantidad de aplicaciones en muchos campos de acción. Es bien importante conocerlo. Resuelve problemas complejos en áreas complejas muy puntuales. Como ya observamos y nos platicaron, no es una inteligencia general. Te ayuda a resolver esos problemas complejos muy puntuales que te van a dar una ventaja competitiva. Para implementar una solución con inteligencia artificial, siempre es necesario entender el problema, el valor que le va a dar a tu empresa y considerar que los datos
son muy importantes. Hoy en día los datos son un activo de las empresas, son un activo de las personas, es algo que hay que cuidar y que hay que siempre tener presente de que nos generan valor. Y por último, consideraciones éticas, ¿no? La inteligencia artificial es infalible, está hecha por nosotros, así que nosotros somos muy propensos a equivocarnos, así que la inteligencia artificial requiere una regulación, requiere una constante revisión y sobre todo está hecha para personas que quieren generar ventajas competitivas en su organización. Y nos encantaría simplemente cerrar estas con ustedes, dándoles las gracias, recordándoles que esto que estamos viviendo es una realidad, la inteligencia artificial está funcionando, está sucediendo, sucederá con nosotros o sin nosotros, y que creo que es una gran oportunidad para que todas las organizaciones que tengan interés en desarrollar soluciones de inteligencia artificial se acerquen a instituciones como nosotras o en otras empresas o centros de investigación que estoy seguro que les podrán apoyar para decirles de la manera más adecuada de cómo generar valor para que sus empresas y sus organizaciones sigan siendo relevantes y competitivas. Y bueno, con esto termino y voy a dejar de compartir mi presentación para entrar a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias por esta interesante conferencia al doctor Gerardo Rodríguez y al maestro Leopoldo Martínez. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Tenemos aquí ya varias. La primera de ellas es, preguntan, ¿los fabricantes de dispositivos de inteligencia artificial se hacen responsables si un dispositivo hiere o mata a alguien? Quien guste responder, por favor. Híjole, hasta donde yo sé, no. Sé que es un problema legal importante, por ejemplo, en términos de coches autónomos. Deslindar responsabilidad en caso de un accidente o una cuestión así. Si la responsabilidad es del fabricante o no. Creo que es un problema que no está completamente resuelto en términos de cómo se deslinda la responsabilidad. Hasta donde sé, las soluciones ahorita se venden, las soluciones de IA se venden con las mismas restricciones que el software, por ejemplo. Si ustedes se fijan en sus licencias de software, dice, este paquete de software no se hace responsable si se muere alguien, es catastrófico, ese tipo de cosas. Y para aplicaciones de misión crítica hay procesos de validación distintos que requieren un montón de pruebas distintas, donde es un poquito difícil por el momento entrar en términos de con soluciones de IA por cuestiones de explicabilidad, que lo mencionaba anteriormente. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, no es un problema resuelto, es un problema que se está discutiendo, hasta donde yo entiendo, en los diferentes escenarios. En el caso particular de los coches autónomos, creo que no está resuelto. O sea, es algo que todavía están discutiendo los fabricantes, las aseguradoras y el gobierno. Gracias, doctor. Hay otra pregunta. Dice, programas de especialización en inteligencia artificial en México. No sé, Pablo. Me refiero a programas educativos, supongo, si hay programas que resuelvan o que estén enfocados en eso, sí hay algunos. Voy a hacer el gol, nosotros también tenemos áreas muy específicas, precisamente enfocadas a IA, pero como lo estábamos platicando, será una derivación en algún momento que la IA será una especialización de la especialización para una especialización en algo, ¿no? ¿Por qué? Porque es bien importante conocer la parte del negocio, es bien importante conocer el contexto en el cual se va a aplicar y eso es una primera parte.
La otra parte es la parte técnica de todas las herramientas que te pueden dar. Y yo creo que un buen programa te debería de apoyar a entender estas partes, ¿no? CIATEC tiene uno, pero conozco que creo que el Politécnico también tendrá por ahí alguno. Y por ahí recuerdo otro par de instituciones que tienen ingenierías en ciencias de datos como tal. Entonces ya es algo que viene sucediendo invariablemente, ¿no? Habrá más y más, ¿no? Como especializaciones. Muchas gracias, maestro. De hecho, la pregunta siguiente va muy relacionada. Preguntan, ¿cuáles licenciaturas son candidatas para especializarse en inteligencia artificial? Bueno, son varias. Ahí no sé si Gerardo quieras aportar. Desde mi perspectiva, todas las que tienen que ver con inteligencia artificial, tecnologías de información, pero como les hablaba, pues también muchas cuestiones matemáticas hay que tenerlas. O sea, es sí o sí. Pero si también de alguna manera va la parte estadística y la parte de ciencia de datos, pues también es otro gran componente que va por ahí. Entonces, si recuerdan en la presentación, es un gran grupo de disciplinas de inteligencia artificial y cada una te puede llevar por caminos diferentes, ¿no? Pero las que yo considero a fuerzas tecnologías de información y matemáticas, ¿no? Muchas matemáticas. Sí, completamente de acuerdo. Sí, de hecho, hay muchas oportunidades, depende de dónde se quieran integrar. O sea, y hay muchos problemas por resolver, ¿no? Por ejemplo, en términos de eficiencia, pues es un problema abierto para los matemáticos. O sea, desarrollo nuevos algoritmos para hacer entrenamiento más eficiente. Es un problema puramente matemático. Si les interesa más la cuestión de como nuevas arquitecturas, ese tipo de cosas, se mueve un poquito más hacia lo que son las ciencias computacionales. Eventualmente, bueno, en general, no. El campo de la inteligencia artificial depende de las ciencias computacionales, entonces si se van por ciencias computacionales es una buena opción. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿en México existen leyes o normas para la ética aplicada en inteligencia artificial? Hasta donde yo sé, digo, no soy jurista experto en nada, pero hasta donde yo sé, hay leyes de propiedad de la información personal, de protección. Es creo que lo más desarrollado que hay. Hacia cuestiones de ética en el uso de la IA, creo que todavía no hay nada legislado. Hay varias iniciativas internacionales no vinculantes que creo que no se han implementado todavía en legislación mexicana. Es de lo que estoy enterado, pero no soy jurista, no estoy completamente seguro. Sé que hay leyes de protección de datos personales. Es lo más cercano que hay. No sé si... Ok, gracias, doctor. Aquí otra pregunta. ¿Podría la inteligencia artificial llegar a tal grado de inteligencia para que pueda modificar u optimizar su propia programación? Pues sí. De hecho, sí, ya hay un par de intentos de programas que se ajustan solos. De hecho, la intención de lo que mencionaba en algún momento del aprendizaje autosupervisado es un modelo que se va modificando a sí mismo solo. O sea, no hemos llegado al punto de nuevo de la inteligencia general, ¿no? Donde el programa sea completamente libre de decidir qué hacer con los recursos que tiene disponible, ¿no? Por ejemplo. Pero sí hay algunos intentos de programas que toman decisiones respecto a su propio aprendizaje y pueden modificar su estado interno, sí. Sí, es el objetivo, pues, o es hacia donde apunta la técnica en términos de aprendizaje autosupervisado. Muchas gracias, doctor. Y tenemos una última pregunta. Dice, ¿está regulada la inteligencia artificial para las aplicaciones comerciales como YouTube y Facebook? Nuevamente, es regulación, es el tema ético. Nuevamente,
La respuesta es, ya hay muchos intentos de hacerlo. Nuevamente, como comentamos, a veces sus resultados no son predecibles. Cuesta un poquito bajo acotarlos. Y creo que por ahí comentaba Gerardo precisamente los problemas que vemos que tienen que ver con el fake news, con las redes sociales y demás, es porque hay ciertas características de las redes que están implementadas que queremos que logren ciertas reacciones en los usuarios, que pues pudieran ser a veces un poquito políticas, ¿no? Son interesantes las referencias que les dio Gerardo. Si tienen chance, véanlos, ¿no? Son bastante relevantes. Bien, pues agradecemos nuevamente esta conferencia muy interesante del doctor Gerardo Rodríguez y el maestro Leopoldo Martínez. A continuación voy a ceder la palabra a la ingeniera Sandra Rascón, quien les dará un breve mensaje. Hola, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por atender estas jornadas de innovación. Mi nombre es Sandra Rascón, yo soy encargada del área de vinculación aquí en CIATEC Unidad Jalisco. Para cualquier duda sobre cómo trabaja CIATEC, talleres, proyectos, los pueden hacer llegar a mi mail, me mandan la información. Mi mail es sandra.rascon@ciatec.mx. Con mucho gusto me pongo en contacto con ustedes para después generar una reunión con el área técnica correspondiente y así empezar a trabajar tanto su proyecto como un convenio de confidencialidad. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Las esperamos el próximo viernes. Bueno, pues agradecemos a todos ustedes su asistencia en este quinto webinar. Los esperamos el siguiente viernes con otro tema muy interesante que es el uso de equipos de escaneo y sus aplicaciones en la ingeniería inversa y distribución de plantas. Se llevará a cabo el siguiente viernes 9 de octubre a las 16 horas. Y también los invitamos a que pasen este evento a todas las personas que ustedes consideren les pueda ser de interés. Les agradecemos mucho su asistencia. Buenas tardes. Estimados panelistas, solicito apagar sus cámaras para dar fin a la sesión de la jornada. Gracias. Hasta luego, gracias.